no significa que va a entrar todo eso podría entrar, ¿ya? Pero voy a tratar de hacer preguntas que traten de abarcar de todo un poco. Recuerden que, dado que estamos acá, los controles son a través de aula y se va a usar las opciones de selección múltiple, verdadero y falso, respuesta numérica, de modo que ustedes al finalizar el control puedan saber su nota de manera instantánea, ¿ya? Es el objetivo de usar esas opciones del aula, ese tipo de preguntas. Así que no van a ser preguntas largas, van a haber algunas un poco conceptuales, en fin, va a haber de todo un poco, pero la materia, si usted cuenta como contenido, es todo estadística efectiva univariada. Ya. Que sí parece harta, sí, en realidad no es harta, no es poca. Ya, pero el certamen tiene más materia, porque el certamen cuenta hasta la estadística bivariada, donde seguramente hoy, al final de la clase, el último módulo, vamos a comenzar a hablar un poco de bivariado y lo vamos a terminar la próxima clase que tengamos. Eso es con respecto ahí al calendario de pruebas. Acá les dejé el link directo, no sé si es que lo pierden el link, aquí está el link de acceso directo a las clases vía Zoom, y acá... Sí, eso está bueno eso. Claro, mejor, ¿cierto? Mucho mejor, profe. Estar esperando el correo. Sí, no, sí, es una tabla del correo, así que preferí dejarlo ahí. Y esto va a ser eso sí, permanente así, ¿no es cierto? permanente, claro. Y si hay algún cambio, yo lo voy a comunicar por esta vía y le voy a decir cambio el link. En realidad, aquí va a estar el link, entonces usted va a llegar y se va a conectar. Si es que hay un cambio, va a cambiar de forma interna. Profe, ¿Sí? mientras se conectan algunos compañeros, ¿sabe que yo tengo una consulta? Porque cuando realizamos el boxplot en Excel, nosotros podíamos calcular también, por ejemplo, el RIC, el límite superior, el límite inferior, y yo el bigote superior y el bigote inferior, no puedo calcularlo en Excel porque no tengo la función mínimo punto sí punto conjunto. No sé si le muestro en Excel, si me permite compartir. Ya, adelante, debería estar habilitado compartir. No, no está habilitado. Que tengo que dejar de compartir yo, ahí sí, ahora sí. Mira, voy a compartir el Excel. Entonces acá yo estuve desarrollando los ejercicios. ¿Sí? Pero este fue el último lo que hicimos, la tabla de frecuencia. Sí. Pero, a ver. Fue la clase del 24. Acá, si yo quiero calcular el bigote inferior, ¿Ya? por ejemplo, la función es el mínimo punto sí. No tengo eso, obvio. Como que apareció de repente y después se borró, no lo estoy viendo. No, es que me aparece. Me parece solo el mínimo, que me buscaría el mínimo de los datos. Sí, no está ahí, estoy viendo ahora. En ese caso tendría que buscarlo usted de forma visual. Cuando los datos están ordenados. Eso sí se puede hacer, pues yo, sí. De acuerdo, por ejemplo, el bigote inferior lo puedo buscar por el límite inferior. Sí. Tengo que ordenar los datos como lo tengo acá. Exacto. En este caso, el límite inferior es menos 0,15. Igual, Raúl, ahí para buscar más fácil los datos, añaden un filtro. ¿Ya? Sí, también. No, si le añadí el filtro, los tengo ordenados de menor a mayor. Sí, es que, claro, pues con ese filtro lo podéis modificando varias veces como queráis, pues mayor a menor a mayor y otros más que trae. Lo que pasa es que había una función para calcular el bigote inferior, y yo no tengo eso, ni el mínimo ni el máximo punto sin conjunto. Qué extraño eso. No sé si a veces el Excel tiene algunos complementos. A mí también me había pasado eso, profe, tal vez debe ser porque el Excel que tenemos es una versión más antigua. Porque, por ejemplo, yo la primera clase la hice en el notebook de mi mamá y ahí no tenía ni siquiera el gráfico Botplots porque es 2010.
Pero Ah, en, no, el que, sí, en mi PC sí lo tenía, pero tampoco tenía la función que dice Raúl. Ya. Y ahora mi Entiendo. PC murió, así que estoy buscando uno más nuevo. Ah, De hecho, qué estoy complicado. desde el teléfono, así que si hay que hacer algo con Excel, jodí. Sí, algo hay que hacer ahí, actividad. A mano lo puedo calcular, pues sí, pero sí, el Excel, sí, si tuviera que desarrollar en Excel, no quedaría sí, concatenado con los demás datos. Pues. no, pues ahí, pero sí hay una forma de verlo cuando lo ordena, por ejemplo, de menor a mayor. Usted observa el primer número, los primeros números y lo compara con el límite inferior que le da. Entonces, Claro, si por ejemplo ahí le da el primero es 0,5 y 0,5 es mayor a menos 0,15, entonces es el bigote inferior. Claro, y el bigote superior, el límite superior es 12,25 y el 12,5 es mayor, así que el Es límite mayor. superior sería el 10,5. Exacto. Pero yo los Entonces podría ahí ingresar hacia mano, pero no sí, quedaría, por ejemplo, si yo sí, pues, modifico algún dato, no me quedaría ahí. sí, pues no quedaría automatizado, que es la idea. Lo otro que puede hacer, no sé si lo ha intentado, pero entrar al OneDrive con el mail de la U. No lo he intentado. Ya. Intenta entrar al OneDrive con el mail de la U y en ese hay aplicaciones y ahí está la aplicación el Office 365. Ah, yo entro claro, antes cuando entraba a la página a la página de la universidad, ¿Sí? estaba para descargar aquí Claro, claro. Pero es que a lo mejor descargó una versión que no trae entonces cuando uno se conecta, pero ahí tiene que estar conectado por internet, eso sí, se conecta con el OneDrive y desde el OneDrive abre el archivo, supuestamente trae el Excel más actualizado. Yo acá tengo el Office, el de la universidad. Entré. Ya, Así. Y aquí está, ahí, porque aquí podría descargar e instalar Office. claro, Ah, tendría que hacer eso entonces. sí. Pero si no quiere descargar e instalarlo, si que muestra la pantalla del OneDrive, porque estoy viendo el Excel, no ha cambiado pantalla. Ah, Ahí, sí. ¿cómo se hace? Ahí arribita dice la opción cómo cambiar. Un compañero dijo que si lo podía aceptar. Ah, sí. Muchas gracias. A ver. De nada. No veo a nadie que esté esperando. No aparece nadie en la lista. A lo mejor se desconectó. ¿Eso? ¿Esa es, profe? Esa es, sí. Sí. Entonces, ahí, si usted directamente hace doble clic en Excel, ¿sí? Y pone nuevo libro en blanco, va a trabajar en línea. No es necesario ni siquiera instalarlo en el computador. Y me queda guardado después en el... Y queda guardado porque está en su sesión. Voy a ver si tiene el punto 5, el mínimo. A ver. Claro. Ahí estaba trabajando en línea. Ahí está. Puntos y conjuntos, ahí está. Ahí está. Entonces, ahí trabaja siempre con el último Office, tengo entendido, hasta lo que yo sabía. Y no debería tener problemas con las funciones. Ahora, si quiere descargarlo para instalarlo en su computador para trabajar sin internet, también lo puede hacer. Ya. Pero Y eso eso es como, sí. Cuando uno trabaja, abre un archivo desde OneDrive, está trabajando en línea, entonces uno puede cambiarse de computador, tiene que tener conexión a internet, eso sí. ¿puede Queda siempre instalar el este archivo. Office entonces? Claro. Ya. Listo, profe. Muchas gracias. Ahí. Muy bien. Sí, bueno, eso el Excel ha modificado mucho. Yo antes trabajaba con el Office 2007 y claro, no tenía ni el botón, no tenía nada. Hasta hace como 1 o 2 años atrás trabajaba con ese Office y después ya dije, no, mejor actualizarlo porque todos los gráficos eran distintos, más feos, cambia la perspectiva. ¿ya? Al cambiar de Office. Y lo bueno de la universidad que con el mail institucional tienen acceso al Office 365 todos, porque un que le da el mail de la U, entonces uno puede trabajar ahí directamente en línea o simplemente lo descarga a su computador y descarga y trabaja en el computador. Profe, y si yo tengo instalado ya un Office Sí. y descargo el Office que me hizo usted de la universidad, ahí pierdo todos los datos del otro Office o quedan instalados los dos. ¿No sabes? ¿Qué instalar los dos? Es que lo que pasa es que el Office de la universidad igual tiene que como abrir sesión, entonces el Office últimamente ha estado abriendo, uno tiene que guardar una cuenta, ¿ya? Y entonces estaría trabajando en esa cuenta de la universidad en el fondo.
Pero uno puede cambiarse de cuenta en cualquier momento, y si los archivos los tiene guardados en el PC, no hay problema. Bueno. ¿Sí? Es la nueva modalidad de Office de trabajo en línea, como el Dropbox, o como varias plataformas de trabajo en línea, para uno no quedar esclavo de un computador preciso, sino que uno necesita la cuenta y con internet, y uno puede abrir la plataforma de cualquier computador. Y los archivos están guardados ahí. No, si lo voy a tener que hacer. El miércoles tenemos una actividad, miércoles, jueves, que tenemos que usar, nos dijo el profe, el Office de la universidad. Si lo voy a tener que usar. Sí, no, mejor. Y mejor acostumbrarse. Mañana lo voy a hacer, en la mañana. Claro. Entonces, como les decía, ya se han incorporado bastante más los estudiantes. Presentando el aula, que tiene esta forma. Acá yo puse una sección presentación y calendario, donde está la clase de presentación y el calendario, ¿ya? Aquí el aula, por alguna extraña razón, me dejó los 2 cursos de estadística que estoy haciendo este semestre, así que les dejé información por separado, porque en realidad la materia es la misma, pero las fechas son distintas, porque unos son lunes y los otros son los sábados. Esas son las clases residenciales. Ahora, traté de dejar eso bloqueado para que ustedes puedan ver solamente uno y no se vayan a confundir. Ahí eso no lo sé. Si ustedes entran al aula, verán acá la información repetida. Malo, weón, malo, la cagó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpe, cuando dijo que sería el control 1. El lunes 21. Lunes 21. Lunes 21, porque el próximo lunes 14 por calendario no hay clase. Sí, exacto. El lunes 21 el control y lunes 28 el certamen. Exacto. Sí. Entonces, aquí, como les decía, tengo toda esta información. Y acá les dejé otro link, ¿ya? Que es al OneDrive de acceso directo, donde está la información del curso actual. Aquí, ya como todos tenemos el aula, no tiene sentido ir trabajando y duplicando los archivos, así que mi idea es dejar los videos de las clases acá y los archivos Excel que vamos trabajando, porque justamente si yo los modifico en línea, les queda guardado automáticamente y no es necesario andar subiendo, ¿ya? Entonces, cualquier modificación que yo haga va a quedar guardada de inmediato, justamente por esto que les decía de estar trabajando en línea. Entonces, ahí estoy asociado al OneDrive de la universidad, y si yo modifico cualquier archivo, ustedes pueden ver esa modificación de forma instantánea. Así que los archivos Excel y los videos los voy a cargar acá, y todo el resto de la información va a estar en el aula, que es el canal oficial de la universidad que tenemos que usar, porque es lo que nos piden, uniformizar el tema de las clases en una plataforma. Así que va a quedar ahí todo lo que tenga que ver con archivos, información en el aula, y acá van a quedar guardados los videos y los archivos Excel que vamos desarrollando, ¿sí? El archivo Excel les voy a ir poniendo fecha para que sepan qué es lo que vimos en cada clase. Esta que decía base de datos es una base de datos genérica que les mostré en un principio, que en algún momento vamos a hacer más ejemplos sobre esa base de datos. Entonces aquí podrán ver que si abren acá, está el video de la clase del día 24 de agosto. También queda el chat guardado por defecto. ¿Bien? Quizá el chat lo voy a eliminar después. No es necesario que quede el chat guardado ahí. Y cuando hay imágenes, en la sesión de Zoom, cuando guardo imágenes, también la imagen queda guardada por defecto en la carpeta, como esa. Entonces, quedan las imágenes, queda todo guardado ahí, que por la sesión de Zoom queda todo registrado. Pero para quedar registrado hay que poner grabar, porque ahora vamos a poner grabar. Ahí sí. Entonces, aquí podrán ver el link de acceso directo a las clases. Le puse sincrónicas, ahí era, o editar eso después. Y clases remotas asincrónicas quiere decir que ya son las grabaciones de las clases sincrónicas. Entonces ahí tienen el link de acceso directo. Después, esa es la información inicial. Después, si nos vamos acá a la unidad 1, la unidad 1 pueden observarlo de esta forma, donde acá en este recurso del aprendizaje he dejado las presentaciones de las clases. Está ahí diapositiva 01, 02 y 03,
Ya hemos revisado en detalle la 01. La 01 la que tiene son las medidas de posición y la gráfica botplot. La 02 es la que tiene la construcción de la tabla de frecuencia y la medida de tendencia central, sí, de tendencia central, bien digo, que es lo que tenemos que ver ahora, ¿cierto? Y finalmente la estadística descriptiva 03, la que contiene las medidas de dispersión y forma. Falta una, que es la estadística descriptiva bivariada, ya que le voy a poner estadística descriptiva 04. ¿no? Eso, a medida que tenga el material lo voy a ir subiendo. Eso es con respecto ahí a la parte que le puse presentaciones, ¿ya? Y también puse una parte de documentos complementarios. En esta parte de documentos complementarios hay un apunte de la unidad que uno lo puede descargar. Vamos ahí lo descargué, apunte de estadística descriptiva. Le hablo un poquito de la noción de población y muestra inicialmente en el apunte. Luego ya el tipo de variable, que es lo que partimos nosotros en el curso de analizar. Después viene la idea de los estadísticos de orden, los percentiles, las tablas de frecuencia, ¿ya? Y después vienen ya los estadísticos, tendencia central, dispersión y así forma, que es lo que tenemos que ver hoy. Y después alguna información adicional, que esta no la voy a ver en clase, las transformaciones de la medida de varianza, pero a veces es útil cuando uno hace transformaciones de datos. ¿Ya? Ahí los datos agrupados. ¿Cómo se llama? Muestra estratificada, todo eso ya está en las clases de presentación y después falta la parte de estadística bivariada. Entonces, un apunte, ¿sí? Control entra solamente hasta lo que vamos a ver hoy día. Exacto. Sí, nada de bivariado. Y aunque empecemos bivariado hoy, que no creo, no entraría. Sino que eso entra directamente para el certamen. Sea solamente unidad 1. Sí, exacto. Y acá después la unidad 2, donde está el análisis bivariado, está el modelo de regresión lineal simple. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque ya este es el modelo que vamos a usar para el proyecto. En el proyecto ustedes van a tener que hacer una aplicación del modelo lineal simple. Esta es la base del modelo lineal simple, pero después uno vuelve a hablar del modelo lineal simple cuando tiene probabilidades y inferencias. Entonces, va a ser como un proyecto de largo tiempo, donde primero tenemos la parte inicial, estimación del modelo, parámetros, predicciones, y después viene el tema de intervalo de confianza, significancia del modelo, si es adecuado o no. Eso ya para eso necesitamos la parte de probabilidades e inferencia. Entonces, en un principio podemos estimar el modelo simplemente, que es lo que vamos a ver la semana de vuelta de clase. Entonces ahí tenemos el apunte, que ya está acá, lo pueden revisar. Básicamente es bien similar a lo que les veo en clase, porque el apunte lo escribí de acuerdo a lo que enseñaba en los cursos, ¿ya? Entonces, es un apunte que todavía está en construcción, puede ir siendo perfeccionado con el tiempo, pero da una guía más o menos de toda la parte estadística. ¿Ya? También les subí un formulario, ahí pueden ver el formulario. El formulario tiene este aspecto, y básicamente acá están todas las fórmulas de estadística descriptiva, tanto univariada como bivariada. La parte bivariada recién parte acá. Un poquito lo que se le agrega en bivariado, porque perdón, aquí, covarianza. ¿Por qué? Porque se agregan casi todas las cosas que ya estaban, y el concepto nuevo de covarianza es el que importa en análisis bivariado, y la tabla de contingencia, que es una tabla de 2 variables en vez de la tabla de frecuencias, que es de una variable. Entonces, sería bueno que puedan ir viendo el formulario, recordando que todas estas fórmulas ya las hemos visto en clase. La construcción de la tabla de frecuencia, por ejemplo, toda esta primera parte que está acá ya la vimos en clase. ¿Ya? También vimos la fórmula del percentil, ¿ya? Tanto para datos agrupados como no agrupados, ¿ya? Los cuartiles, los deciles, y hoy día vamos a hablar del resto de las medidas. Vamos como en la mitad del formulario, podría decirse. Hoy día lo vamos a terminar de completar. ¿Sí? El control que va a ser a mano. ¿Va a ser cómo, perdón? A mano, haciendo cálculo.
Va a tener de todo un poco. O sea, los cálculos se pueden apoyar siempre con el Excel. Si uno está acostumbrado a trabajar con el Excel, puede hacer hasta una suma, la puede hacer en el Excel. Entonces, No, pero va a dejar a libre elección que si hacerlo en Excel el gráfico o hacerlo a mano. exacto. Ahora, recuerde que en el control no van preguntas de desarrollo propiamente tal, sino que son selección múltiple, verdadero y falso y respuesta numérica. Eso que usted más me pregunta es más para el certamen, si va a tener que responder algo así. Y sí, la respuesta es, va a quedar a libre elección si lo hace a mano o lo hace en el computador. Lo hace a través de Excel. Vale. Yo que pensé que iba a ser, que no han hecho controlling, que tenemos que, no sé, pues mandar una foto con un desarrollo o también mandar el archivo del Excel, por eso le pregunto. Entonces, Exacto. va a ser con Así selección van a ser múltiple los certámenes. y el control va a ser en selección múltiple en el aula. Okay. En el aula, pregunta de selección múltiple, verdadero y falso, y respuesta corta, donde usted escribe una palabra o un número. O sea, el número es 10, por ejemplo. Eso se llama respuesta corta, respuesta numérica, donde tiene que coincidir su respuesta con la que está registrada. ¿Ya? Entonces, las preguntas son bien cerradas, de modo que no haya tanta expresión. ¿Ya? Eso por el lado del control, porque el control es como una forma de ejercitar, y en el certamen donde va a ser casi completo de desarrollo. Y ahí usted tiene que juntar su desarrollo. Si lo hizo en Excel, tiene que juntar el Excel. Si lo hizo a mano, tiene que tomar una foto de lo que hizo y ahí juntar su desarrollo. O si usó una mezcla de ambas, junta las dos cosas. Profe, vale. Eso es más para el certamen. Quizá, no, pero es que ya puse las instrucciones de que iba a ser, no iban a haber preguntas de desarrollo. Quizá debería haber puesto una de desarrollo en el control para que ustedes se fueran preparando cómo cargar los archivos y esas cosas. Voy a ver ahí si da la opción. Y el otro archivo que está aquí en documentos complementarios, la idea de estos documentos complementarios es que ustedes lo revisan aparte, con calma, con tiempo, y en clase me pueden hacer consultas, sobre todo este, que es una guía de estadística gestiva univariada, donde al principio presento 4 problemas. Ahí está el problema, el desarrollo, el problema 2, su desarrollo, el problema 3, su desarrollo, perdón, 3 problemas, su desarrollo, y después presento 5 problemas propuestos. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4 y problema 5. ¿Bien? Entonces, la idea es que de este ejercicio es como para guiarlo un poco de dónde pueden sacar ejercicios, buscar el libro, aquí tienen una guía de ejercicio que puede ser complemento a las actividades. ¿Por qué separo las actividades de la guía de ejercicio? Porque las actividades las vamos a ir desarrollando en clase. Es como nuestra ayudantía, podría decirlo, ahí en la clase de reforzamiento. ¿Ya? Ahí vamos haciendo las actividades, trabajo individual a veces, en grupo a veces, y la idea de la guía es que ustedes la revisen aparte, y en la clase me pueden consultar, hay una parte que no pude hacer, no entendí tal parte, y ahí la podemos revisar. Sobre todo, yo creo que la próxima clase, la del 21, ahí vamos a dar un espacio para dudas de la guía. Entonces aquí está la guía. Y ahora vamos a... ¿Dónde está el aula? Aquí está el aula. Entonces aquí tenemos el aula del curso. Ahí está la unidad 1. Aquí están todas las actividades. Nosotros en clase, ustedes desarrollaron la actividad 1, ¿lo recuerdan? En la construir el boxplot, el taller y hoja. En la actividad 2 fue construir la tabla de histograma y la tabla de frecuencias. Y no recuerdo si hicimos la actividad 1.3. Ahí ustedes me ayudan un poquito, que a veces se me confunden los cursos. Lo que pasa es que era parecida a la actividad 1, pero le cambió las preguntas, profe. Exacto, por eso. No recuerdo. No la hemos hecho. Pero profe, parece que no vimos varianza. No, ¿cierto? No, actividad 3 no hemos visto. No, solamente llegamos hasta la actividad 2. Claro. Y quedó pendiente algo de la actividad 2 también. ¿El histograma? No, lo que pasa es que hicimos el cálculo del promedio, la media y la moda a mano. Y quedó sí. de enseñarnos a hacerlo en Excel. Sí,
Exacto. El cálculo del promedio de la moda de mano como datos dispersos. En Excel. Porque lo hicimos a mano, por medio de la tabla de frecuencia. Exacto. Entonces, la actividad igual, en la actividad 1.3 condensa un poquito eso. Sí, porque en la actividad 1.2 era construir la tabla de frecuencia y ya me recordé que ustedes tenían que hacer un ejercicio. Aquí vamos a aprovechar el link de acceso directo. OneDrive. Entonces aquí en la última clase, la del 31 de agosto, alcanzamos a hacer las dos tablas de frecuencia con 6 clases y ¿cómo se llama? Y con 7 clases, y ustedes tienen que calcular el promedio, la mediana y la moda, ¿cierto? Esa era la actividad o sea, eso quedó como ejercicio. ¿Alguien lo pudo completar? Ya puedo hacerlo en Excel a mano, no, pero en Excel. Ya. No vamos a terminar ahora eso. Promedio, mediana y moda. Tanto con la tabla de 6 clases y con la tabla de 7 clases. Ya, vamos a continuar con eso para dejar cerrado ese ejercicio. Y aquí, entonces, para poder calcular el promedio, nosotros tenemos que extender una columna, que sea la FI por la MCI, que es la frecuencia relativa por la marca de clase. Entonces, creamos esta nueva columna, que va a ser el producto de esa por esta. Y aquí nosotros tenemos todos esos términos. Vamos a mantener el formato. Ahí. Entonces tenemos todo eso. Entonces el promedio es vamos a copiar aquí tal cual. Vamos a pegar acá. Y vamos a poner una cantidad fija de decimales. 3. Y acá igual. 3. Entonces el promedio es otra cosa que la suma de esa columna. De esta columna que está aquí. Y el promedio acá con 7 clases va a ser la suma de esta columna. Eso que está ahí. Fíjense que el promedio dio 5,955 y 5,9 con 6 y 7 clases respectivamente. Y el promedio original, acá están los datos, el promedio original es un valor de 5,85. Eso no lo calculamos aparte en la actividad 1.1, ¿sí? En la actividad 1.3, perdón, bien, la actividad 1.3. Entonces vemos que en el fondo no hay mucha diferencia entre 6 y 7 clases, ¿ya? Y a veces no necesariamente una tabla con más clases tiene mejores resultados. A veces sí, a veces no. ¿Sí? La mediana, para calcular la mediana necesitamos identificar, para andar un poquito más lento, necesitamos identificar el percentil 50. Y recuerden que para la mediana observamos acá. Aquí observamos la mediana y tenemos que identificar el primero que contiene la clase. Ahí. Entonces ahí, aquí vamos a poner, esta es la clase mediana. Ahí. ¿Por qué? Porque ahí está en esta columna, lo voy a dejar marcado ahí, el primero que contiene el 0,50. Entonces, nosotros la mediana, la fórmula es, recuperamos el límite inferior de esa clase más la amplitud de la clase, y para la amplitud le podemos hacer la resta entre esos dos, dividido en la frecuencia, la cantidad de datos que tiene esa clase, por, y aquí después viene n, en la fórmula, medios, menos lo acumulado en la clase anterior, en este caso 9.
Y ahí tenemos que la mediana es 5,87875. Con la tabla de frecuencia de 7 clases, de nuevo observamos el F mayúscula y vemos el primero que contiene 0,5. Y aquí, clase mediana. Entonces ahí tenemos el 0,5. Como este es el 0,5, lo que me dice acá, este de acá es lo acumulado hasta ese punto. Este de acá es lo acumulado hasta ese punto. Este de acá es lo acumulado hasta ese punto. Entonces aquí el resultado que me va a dar va a ser ese límite, el límite superior de esa clase. ¿Ya? Si nosotros calculamos la fórmula, esto nos va a dar el límite inferior más la amplitud, que es la diferencia aquí la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, dividido la cantidad de datos que tiene esa clase por n medios menos lo acumulado en la clase anterior. Y eso nos dio exactamente ese valor. Y tiene mucho sentido porque recordemos que este punto indica que bajo él hay el 50% de los datos. ¿Ya? Este 391 dice que bajo el 391 está el 17,5% de los datos. Y así sucesivamente. Entonces, con esto de acá, al ver ese 0,5, nosotros ya sabíamos que esta era la mediana, pero igual aplicamos la fórmula y nos dio ese valor que tenía que dar. Entonces ahí, la clase mediana. Para la moda, nosotros vamos acá y observamos esta, ¿ya? O puede ser esa también, ¿ya? Pero quedemos con esta, es más fácil, es un número entero. Y vamos a observar la clase que tiene más datos, que en este caso es la clase 3 nuevamente, tiene 16 datos. Entonces aquí también le vamos a poner clase modal. También es la misma clase. La observamos acá, eso sí, le vamos a cambiar el color, para indicar que en realidad estamos observando otra columna. No de la misma clase, pero en realidad estamos observando otra columna. Entonces, para la moda, lo que nosotros necesitamos calcular unas cantidades primero auxiliares, que se llaman delta 1 y delta 2, así que le voy a dar un poquito de espacio aquí. Ojo ahí. Delta 1, delta 2, uno puede llegar y calcularlo todo, eso es la de fórmula, pero mejor calcularlo por separado, porque la fórmula queda un poquito más fácil. Entonces nos vamos a la primera. Delta 1 es la diferencia entre los datos que hay en la clase modal menos los que hay en la clase anterior. Y delta 2 es la diferencia de los datos que hay en la clase modal menos los que hay en la clase siguiente. Ahí tenemos delta 1 y delta 2. Por lo tanto, la moda va a ser el límite inferior de la clase modal más delta 1 dividido la suma entre delta 1 más delta 2 y todo eso por la amplitud de la clase, y la amplitud es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Ahí tenemos que la moda es 5,83 o 5,84, se aproxima a 2 decimales. Para la otra tabla de frecuencia, observamos la misma columna y vemos que 13 es el más alto, así que ahí está la moda. Aquí le vamos a poner clase modal. Entonces tenemos la clase mediana y la clase modal. Y nuevamente calculamos delta 1, que va a ser la cantidad de datos que hay en esa clase, menos lo que hay en la anterior. Y delta 2 es la cantidad de datos que hay en esa clase, menos lo que hay en la clase siguiente. ¿Sí? Y luego aplicamos la fórmula, que va a ser igual al límite inferior de esa clase, más delta 1, dividido la suma de delta 1 más delta 2, por la amplitud. Y la amplitud podemos tomar la diferencia entre esos dos. Y ahí tenemos que la moda es 5. Y aquí podemos ver algo que justamente le pasa a la moda, y por eso la moda es uno de los indicadores menos usados. ¿Sí? Es muy, pero muy cambiante de acuerdo a la cantidad de clases que yo selecciono en los datos. ¿Sí? Fíjense que bajó de un 5,84. Vamos a dejar todo esto con
con 2 decimales. Ahí, con 2 decimales. Entonces, fíjense que la moda bajó de 5.84 a 5.02. ¿Ya? Y se ve muy afectada por la cantidad de intervalos que nosotros tomamos, o la cantidad de clases que tomamos para construir la tabla de frecuencia. La mediana se vio afectada levemente, no hay un cambio entre trabajar con 6 clases, 7 clases, y el promedio también, pero en menor cantidad. Entonces, aquí vamos a poner sin tabular. El promedio se calcula con promedio. Aquí estoy adelantando un poquito y selecciono los datos. Y la mediana se calcula con percentil 50 o con la función que se llama mediana, que es lo mismo. La mediana equivale al percentil 50. Entonces vemos que estos de acá están un poco más cercanos de los reales, ¿ya? Y acá es donde hay más diferencia. La mediana tiene diferencia y la moda acá no existe, recordemos, no existe. No hay moda en datos sin tabular, porque la variable es continua. Entonces ahí no tenemos punto de referencia. Eso era completar la actividad, se puede haber hecho a mano, ¿ya? Pero era mejor usar, ¿de qué nos sirve el Excel entonces? El Excel nos sirve para multiplicar estas dos columnas. S por S, S por S, S por S, ahí creamos esa nueva columna y sumamos y tenemos los promedios respectivos. Profe, ¿ese puesto que hizo sin tabular, de qué se trató? Le saqué el promedio de los datos originales. Ya. Cuando uno tabula, pierde información, y fíjense que hay una pérdida de información, y obviamente a medida que más clases tengo, generalmente ando un poquito más cerca, pero a veces ese cerca tampoco es tan significativo. Teníamos 0.95 con 6 clases, 0.90 con 7 clases, 0.85 sin tabular. O sea, 5.85. O sea, profe, ¿sí? O sea, con el sin tabular significa que sin ocupar ninguna fórmula, esos son los valores que deberían dar. Por lo tanto, ahí comparó con los datos, digamos, pasados por fórmulas para obtener el promedio, la mediana. Claro, o sea, igual hay fórmulas, pero lo que estamos calculando son los datos originales, los 40 datos. Cuando nosotros tabulamos, por ejemplo, de esos 40 datos se transformaron en 6 clases. Y lo que nosotros sabemos es que hay 3 datos en la primera clase, pero no sabemos cuál es su verdadero valor. Entonces, como sabemos como la aproximación, digamos, que hay de los datos que deberían, digamos, haber. Exacto. Nosotros sabemos que en la primera clase hay 3 nomás, pero no sé si es 0.5, 0.6, 1, 1.7, puede ser del 0.45 hasta el 2.47. Entonces, como no sabemos cuál es, tomamos como su representante la marca de clase. Y como son 3, y aquí lo multiplico yo por el peso relativo a esa clase, que es 3 dividido 40. Y ahí le queda un error, pero chiquitito. Sí, exacto. Y obviamente a medida que aumentan las clases, generalmente ese error va disminuyendo porque nos estamos acercando cada vez más a los datos sin tabular. Pero eso no siempre sucede así de que disminuye realmente. Eso depende mucho un poquito de cómo están distribuidos los datos dentro de la clase. Pero eso nunca lo vamos a saber. Acá podemos hacer la comparación porque tenemos los datos dispersos, pero hay veces que uno no tiene los datos dispersos y solamente tiene la tabla. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Vamos a hacer otro así, profe, en Excel. Sí. ¿Otro ejercicio? Sí, por favor. Sí, vamos a seguir trabajando. Vamos a ir avanzando en la materia y le vamos agregando cosas. ¿Cómo? Yo tenía una duda, no sé. ¿Terminaste, Carlito? ¿Qué me Doro? Dale, ¿no? Ya, Carlito. Cuando yo anoté aquí que puso los datos cualitativos se usan la moda como medida de tendencia de datos central. Sí. Y en datos cuantitativos se usa el promedio y la mediana. Sí. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no puedo usar, por ejemplo, el promedio, la moda y la mediana
No entiendo por qué se hace eso. No, en los cualitativos, promedio no tiene sentido. ¿Bien? La mediana tiene sentido, uno le puede dar un sentido cuando los datos están en escala ordinal, pero tampoco tiene tanto sentido. Entonces, en cualitativo, el que más tiene sentido es la moda, porque en el fondo es el que más representa, el que más se repite. En cualitativo estamos hablando de clases como los colores, entonces buscamos el más alto, por así decirlo, el que más se repite. ¿Ya? Eso con respecto a tendencia central en los datos cualitativos. Con respecto a los datos cuantitativos, los más usados son el promedio y la mediana, esos dos. ¿Ya? Y la moda tiene el problema de que si la variable es continua, no hay moda, los datos están dispersos. Y si están agrupados, la moda depende mucho de cómo hice la agrupación. Si con 6 clases, 7 clases, 8 clases, se ve muy afectado. Entonces, por eso es menos usado. En la guerrilla ahorita me salieron como 10 positivos. Ya. Voy a explicar Eso eso. no me iban Eso sí queda organizando. claro. Y tenía otra consulta, pero la tengo toda anotada. Ya, adelante. Cuando hizo un histograma, cuando hicimos los histogramas, cuando usted realizó un histograma, Después no le queda la ligua. hizo dos histogramas seguidos. Sí. Un gráfico construido mediante la frecuencia y el otro fue un histograma y un box plot horizontal, recostado al tiro. Sí. Y después hizo un segundo histograma tomando en consideración el NI mayúscula, porque el primer histograma es con NI minúscula, ¿cierto? Sí, sí, ese no se llama histograma, ese gráfico de frecuencia acumulada, ¿no? Ah, no lo había puesto como histograma. No, Y en no, una el de esas histograma, tuvimos que sacar el percentil los 50, percentiles, sí, claro. ¿Por eso. qué ese percentil 50 quedó en el intervalo 4, profe, y no en otro? Porque Porque el nosotros lo percentil vemos acá, 50 es el 50% de los datos. el 50% de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí están en el intervalo, vamos a esto mejor, que están justo en el centro. Aquí están en el intervalo 3, en ese ejemplo estaban en el intervalo 4. Acá están, los datos van del 0,45 al 2,47. Y el área que hay debajo de ese rectángulo, la área acumulada hasta ese punto, es de 0,075. Después, si le agrego otra barra más del histograma completa, voy a aumentar y el área va a quedar en 0,225. ¿Ya? Lo que le aumenté, eso fue en 0,150, entonces la suma es 0,225. Si le agrego la tercera barra, que pesa 0,40, ahí me paso a 0,625. Por lo tanto, como la mediana es el percentil 50, o sea, comparar con 0,5, va a ser un punto dentro de esta clase. ¿Ya? No puede ser antes porque la clase anterior concentra solamente el 22,5% de los datos. No puede ser en la clase siguiente porque ya en la clase siguiente tenemos el 90% de los datos concentrados. ¿Ya? Entonces, es un punto dentro de este intervalo que me concentra el 50%, dado que hasta esta clase hay el 62,5% y la clase anterior contiene solamente el 22,5%. Y ahí es donde sacamos la interpolación, y para eso se utiliza el gráfico de la frecuencia acumulada para encontrar la fórmula, pero una vez que ya tenemos la fórmula, la usamos, y ahí nos da que la mediana, por ejemplo, es 5,88. Es un número dentro de estos rangos, dentro del límite inferior y del límite superior, y ese número es el 5,88. Si quieren puedo hacer unos gráficos en la tablet, si tienen alguna duda adicional. Porque en el ejercicio que vimos, en el gráfico, teníamos 24 datos. ¿Ya? 24 datos y el mayor era de 32,5. La mitad era 12, si son 24 datos. Y entonces, eso te lo hizo coincidir con la horizontal, la pendiente en el intervalo 4. Se toma la mitad de acá al lado y se tira la línea hacia el lado, ¿no? Y en la barra que coincide, ahí va el percentil. Exacto. Ya. No sé, iba a hacer el dibujo nuevamente, no sé si le quedó claro. Bueno. Voy a...
Entonces, lo que usted me dice, tenemos las barras. Sí. Tenemos las barras. Tenemos una, tenemos 2, 3, 4, así decirlo, que se ha quedado muy ancho. Le agreguemos una más. Ahí. Tenemos esas barras. Entonces, cada una de las barras tiene un área, ¿ya? Y el área acumulada. Entonces, supongamos que aquí el área que se concentra hasta este punto, esta de acá, vendría siendo, no sé, 0.1. El área que hay acumulada en la barra siguiente, supongamos un 15% más, o sea, sería 0.25. Después acá pongámosle un 10% más, un 15% más, 0.45. Después acá tenemos acumulado un área, no sé, por ejemplo, de 0.80. Y acá tenemos un área acumulada de 100. No sé, de 1 en realidad. Ahí. Entonces, ahí tenemos la área acumulada. Y acá tenemos nosotros un eje. Entonces, lo que nosotros hacemos, si andamos buscando el percentil 50, buscamos la barra que contiene el 50%. La primera no, la segunda no, la tercera no, la cuarta sí. ¿Ya? Entonces, en esta barra, nosotros acá lo que vamos a identificar va a ser su límite inferior. ¿Ya? Y lo que se hace teóricamente, uno desde este punto a este punto traza una línea recta. Entonces aquí es donde tiene el n medios, porque en la mitad de los datos, el que andamos buscando en este caso, el percentil 50, el percentil 50 se equivale al n medio, trazamos hacia allá, buscamos ahí la imagen inversa, y aquí lo que vamos a encontrar es el percentil 50. Y eso lo podemos hacer para cualquiera en el fondo. Y la fórmula que necesitamos evaluar es percentil 50 es igual al límite inferior, ese que está ahí, ese, más la amplitud dividido la frecuencia, uno se pone eso, por n medio menos lo acumulado en la clase anterior. Entonces esa es la fórmula. ¿De dónde viene esa fórmula? ¿De dónde viene esta ecuación? De trazar una recta acá. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos una línea recta. Y de acá nosotros identificamos el porcentaje de la muestra que yo quiero, 50% equivale a n medios, y si yo busco dónde está la barra n medios, ¿ya? Acá 50%, y busco acá. Entonces, hasta esta barra hay acumulado el 45%, no el 50%. Así que no me sirve la barra anterior. Y la barra siguiente acumula ya el 100%, me paso el 80%. Entonces, ¿dónde está? Acá. Entonces, eso es desde el punto de vista geométrico y del punto de vista de dónde viene la fórmula. Ahora, lo que uno generalmente hace después es, se queda con esta expresión, porque esta es la fórmula, en el fondo. Y la fórmula general, para cualquier percentil, uno la escribe en términos del J, uno escribe en términos de J, escribe el percentil J, en realidad es el límite inferior asociado a ese percentil J, más la amplitud que está en esa que ando buscando, dividido el n, de la clase que ando buscando. Aquí en vez de ser n medio es n por j dividido 100. Entonces cuando j 50 queda el n medio menos n pj menos 1. Lo acumulado en la clase anterior. Entonces esta es la expresión que usamos para calcular los percentiles desde la tabla de frecuencia. Que cuando el j es 50 nos vendría quedando la mediana. No sé si se aclara un poco la duda. La explicación esta de las barras y todo eso, de dónde viene el concepto y cómo uno obtiene la fórmula. No recuerdo si entré en detalle y demostré la fórmula. No, me parece que no. No, la fórmula no la había mostrado. La fórmula Profe, ¿es n medio el que está n entre medio, paréntesis? Sí, n medio en el caso de la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana se obtiene con j igual 50. ¿Ve? Entonces, en general es n por j dividido 7. Entonces, cuando el j vale 50, 50 dividido 100 me queda un 2 en el denominador. Y ahí queda n medios. Vamos a poner aquí un poquito
la letra n medios. Entonces ya que tengo la presentación aquí, nosotros en la clase anterior, ¿no? Voy a presentarla acá del tablet. En la clase anterior, para recapitular un poquito, lo que vimos es tabulación de datos y medidas de ese central, ¿cierto? Entonces, la tabulación de datos vimos cómo construir una tabla de frecuencia de este estilo, donde nosotros tenemos la clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase, que son las columnas. Eso ahí son intervalos de clase, los cuales, estos de acá, estos son intervalos de clase, los cuales vendrían siendo, se escriben siempre como límite inferior y límite superior, ¿sí? Que es de esta forma que está aquí. Entonces ahí tenemos la definición de cada uno. La frecuencia absoluta es contar cuántos datos hay en cada clase. La frecuencia relativa es dividir esos datos por el total para saber el peso de la clase. En fin. Y así vamos con cada una de las cantidades. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Para qué calculamos la frecuencia absoluta acumulada? En realidad es para poder después identificar los percentiles. Lo mismo que la frecuencia relativa acumulada, que tienen esas expresiones, que lo mismo. Y la marca de clase que vendría siendo el representante de la clase, ¿ya? Porque cuando uno trabaja con tablas, en el fondo no tiene los datos dispersos para comparar, uno los pierde, se queda solamente con las tablas. Entonces, ¿qué hacemos? La marca de clase vendría siendo nuestro representante de clase. Y ahí nos quedamos con la marca de clase, que es el punto medio del intervalo de clase, o sea, el límite inferior más el límite superior dividido 2. Hay una parte de observaciones que siempre se cumplen. Lo acumulado en la primera clase equivale al observado en la primera clase, tanto absoluto como relativo. Y lo acumulado a la última clase equivale a n, lo absoluto, y lo relativo, eso igual a 1. Y aquí hicimos este ejemplo, lo desarrollamos completo, ¿cierto? De la temperatura diaria. Definimos aquí el K, o sea, aquí lo primero que hay que determinar, el paso 1 es la cantidad de clase, y tenemos dos criterios: la regla de la raíz, que es raíz de n simplemente, o el criterio de Sturges, que es 1 más logaritmo en base 2 de n, o bien, su forma más frecuente de verlo es 1 más 3,3 logaritmo de n. Ahora, esta expresión que está acá es una aproximación de este, ¿ya? Porque en el fondo el 3,3 vendría siendo el cambio de base. El cambio de base, que cuando uno escribe, cuando uno cambia de base, el logaritmo es la nueva base dividido el logaritmo de la base anterior. Entonces, una vez que nosotros determinamos la cantidad de clases, que siempre debe ser un número entero, ¿ya? Un criterio es este, aunque otro criterio podría ser aproximar al más cercano, no hay problema. De hecho, ya hay una ambigüedad entre elegir el criterio de la raíz o el criterio de Sturges. Entonces, ser quisquilloso acá en sentido de aproximar siempre al superior o siempre al más cercano es relativo, ¿ya? Hay otro criterio que dice que siempre dejar una cantidad impar de clases, ¿ya? Ese es otro criterio. Entonces, a veces se va a aproximar al entero superior, a veces al inferior. ¿Por qué? Porque la idea es dejarlo a una cantidad impar de clases. Por ejemplo, si fuera 6,1, con el criterio de impar de clases sería 7. 7. Pero en cambio, si fuera 7,1, sería 7. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Ya, muchas gracias. Entonces, por eso esto de acá, déjenlo así nomás como una idea, no es estricto, nada por el estilo. Profe, ¿Sí? y a la hora de un control o de un certamen, ¿qué criterio usted nos va a decir el criterio para el K? O yo les voy a dar la tabla lista, o ustedes la tienen que construir, y en ese caso yo voy a revisar la que ustedes construyen. Ocupado. ¿Profe, hoy día va a pasar materia o vamos a repasar algún ejercicio así para tenerlo más claro? Vamos a hacer las dos cosas. Ya, Vamos a hacer buenísimo. material o repasar. Sí. Un segundo, voy a prender un poco la luz. Está quedando oscura. Un segundo.
Ahí sí. Hay que traer el cargador también. Entonces, como les decía, me preguntaron de criterio para la prueba. En general, la tabla va a estar construida, ustedes la van a tener que crear. Y cuando la creen, ustedes tienen que decir el criterio que la está usando y con eso es suficiente. Ustedes dicen, criterio de la raíz, y aproximamos al más cercano, aproximamos entero superior. Ahí ustedes los especifican nomás con palabras y listo. Así que no hay que preocuparse mucho de eso. Lo que hay que preocuparse después es los cálculos que uno saca a través de su propia tabla. Por alguna extraña razón se cortó la transmisión. Entonces, ahí tenemos nuestra la clase, ¿cierto? Eso es lo importante, que la cantidad de clases. No puedo empezar a calcular nada, sinceramente, si no tengo la cantidad de clases, ¿sí? Pero una vez que encuentro la cantidad de clases, encuentro la amplitud de clase, ¿sí? Lo cual es el rango de los datos, o sea, el máximo menos mínimo. Le agregamos una unidad, y esa unidad va a depender siempre de si estoy trabajando con datos enteros o datos decimales, ¿ya? Si estoy trabajando con datos enteros, la unidad es 1. Si estoy trabajando con datos decimales como 0,1, 1,7, 2,8, 9,3, no sé, datos con un decimal, la unidad es 0,1. La unidad va a depender mucho de la cantidad de datos. Si estoy usando datos con dos decimales, va a ser 0,01. Entonces ahí, cuidado con este criterio de la unidad. Y luego vamos a dividir esa expresión por K y con eso vamos a sacar la amplitud. ¿Sí? Y aquí siempre vamos a usar un decimal más de los datos y vamos a aproximar al más cercano o también podríamos aproximar al superior. No hay problema en eso. Pero con un decimal más. ¿Ya? ¿Por qué con un decimal más? Podrían ser con 2, con 3, de lo mismo eso, pero no pueden ser con menos, porque si fuese con menos decimales, podría quedarme el último dato fuera del último intervalo. Así que siempre vamos a aproximar, utilizar aquí un decimal más. Y después determinamos el primer límite inferior, el primer intervalo, ¿ya? Al primer dato le restamos media unidad, y luego el límite superior 1, era límite inferior 1, más la amplitud. Era ahí 1. Entonces, una vez que tenemos el primer límite inferior, empezamos a calcular todo el resto de los límites inferiores sumándole A. Y empezamos a calcular todos los límites superiores sumándole A al que ya tenía. Y siempre se tiene que establecer esta equivalencia de que el límite inferior siguiente es igual al límite superior anterior. Y con eso, después empezamos a obtener nuestras cantidades, donde el NI son la cantidad de datos que hay en el intervalo. Y después, ya teniendo los NI, podemos completar todo el resto de la tabla. Y el gráfico asociado a una tabla de frecuencia, un gráfico que se llama histograma, donde colocamos el límite inferior 1, límite superior 1, límite inferior 2, límite superior 2, y así sucesivamente, en cada uno de estos puntos, y cómo se llama, y después hacemos las barras de acuerdo, la altura de las barras de acuerdo al NI, a la frecuencia absoluta, ¿ya? Y nos queda una gráfica de este estilo. Hay veces que uno desde los centros, desde acá, une todos los centros con una línea recta, lo cual se llama ojiva, pero en realidad quedaría algo así. Todos los centros así, todos los centros, las marcas de clases con soltura, esas líneas se llaman ojiva, por si la ven en algún gráfico. Entonces con eso tenemos la tabla de frecuencias, ya la practicamos en la clase pasada cómo crearla, cada uno trabajaron la clase pasada para crear la tabla de frecuencias, y acá están las preguntas, ¿sí? Ahí el gráfico anterior ese está por título histograma, y recién cuando le pregunté dijo que no se llamaba histograma. El de la frecuencia acumulada, lo entendí yo. Ah, el de la frecuencia acumulada no se llama histograma. No,
No. Ya. Fíjese que el de la frecuencia acumulada, siempre la barra que sigue va a ser más grande que la anterior. Ascendente, claro. Va a ser ascendente y va a llegar al N. Entonces parte de lo más bajo es como este mismo, pero la barra acumulada quedaría algo así. Ya. Ese. Ese no se llama histograma, este se llama histograma. Este de los NI minúsculas, el que usted me dijo fue el de los NI mayúsculas. Exacto. Eso no se llama histograma. Entonces, a partir del histograma, uno puede interpolar y calcular los percentiles, ¿ya? Que es esta fórmula que repasé delante con la mediana en la pizarra recién. Aquí, de hecho, lo bueno de esta aplicación que tengo ahora es que me permite cambiarme de presentación y notas de un modo más fácil. Y entonces, acá teníamos la fórmula del percentil, aquí donde usamos vamos a ver un poquito eso, los NI mayúsculas, y va a ser siempre ascendente hasta llegar a 1, ¿ya? O al 100%. Entonces, identificamos uno, trazamos una línea recta, en cada uno de estos, uno traza una línea recta, en el fondo ahí me quedaron casi todos iguales, pero no necesariamente son todos iguales, ¿ya? Las pendientes. Entonces, cada uno tenemos una línea recta, y con esa línea recta nosotros calculamos esta fórmula que está acá, que se conoce como percentil. Y una vez que tenemos el percentil, que es esta misma expresión que está acá, ¿ya? Uno puede calcular cualquier percentil de cualquier estilo, ¿ya? Incluyendo el percentil 50 que corresponde a la media. ¿Cómo se llama? Luego, en la clase pasada, vimos las tendencias centrales, ¿cierto? Entonces, vimos la definición del promedio. El promedio, recordemos, o mejor dicho, primero, la tendencia central trata de ubicar el centro de la muestra. Y entre ellos tenemos el promedio, la mediana y la moda, son las tres formas de buscar centros de la muestra, donde están concentrados mayoritariamente, ¿ya? Y el promedio es el más usado porque representa un balance entre los datos, ¿ya? De modo de que es el centro de masa. Entonces, mientras más, ahí tenemos la fórmula del promedio. Por ejemplo, si tuviéramos datos sobre una barra aquí, acá están los datos, y tenemos un dato acá y otro dato acá, para que esta barra esté en equilibrio y no se caiga, el promedio va a estar por aquí. Ahí está más o menos equilibrada, ¿cierto? Pero si a esta barra yo le coloco un peso extra por acá, cada dato es un peso. Entonces, si la dejo así, esta barra se va a caer hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el fondo, nosotros, para equilibrar esos datos, tenemos que mover acá ahí. Entonces, eso me va a equilibrar nuevamente la balanza. ¿Ya? Entonces, creo que el promedio es el punto de equilibrio entre los datos, ¿ya? El punto que me mantiene una balanza igual a 0 si cada dato representa un peso. Eso es el promedio. ¿Ya? Y entonces, nosotros podríamos considerar en el fondo primero que el valor del dato es la distancia. Aquí, no sé, por acá podríamos tener el eje de referencia al 0. Entonces, cada dato vendría siendo la distancia al 0. Ahí. Y el W y J, que estos que están acá, son los pesos estos que están asociados aquí. W1, W2, W3, por así decirlo. Ahora, si todos los pesos son iguales, todas estas barras tendrían la misma altura, y con eso tenemos la fórmula del promedio tradicional. Vamos a borrar esta fórmula, este ruido de aquí. Creo que no debería de otro lado. Y por ahí atrás, vamos a ver así. Este sí, vamos. Sospecho ahí se entiende un poco. Entonces, ahí se me vio, para que quede en equilibrio. Aquí tenemos nosotros que esta es la ecuación que me satisface el promedio, de modo que ando buscando el punto que me hace equilibrio, y ese punto justamente tiene esta fórmula de acá, que es la misma que está aquí. Por lo tanto, ese es el promedio.
Y finalmente, en datos tabulados, el promedio, cada peso vendría siendo la frecuencia relativa y por lo tanto, cada clase, cada marca de clase vendría representando un dato y ahí usamos esta expresión de acá del promedio. Entonces, usamos la marca de clase y la frecuencia relativa como un promedio ponderado. Y ahí tenemos esta expresión. Que reemplazando el valor de FI por su fórmula, recordemos que FI es NI partido en N, uno puede escribirlo de forma alternativa de esta que está acá. ¿Bien? Voy a anotar aquí esa expresión. Eso. Y la otra estadística de tendencia central que vamos a ver en la clase pasada fue la mediana, que corresponde al percentil 50, ¿sí? Y eso es todo lo que hay que saber de la mediana, corresponde al dato que me da el 50% de los datos, tanto como dispersos como tabulados, y la moda vendría siendo el dato que más se repite, lo cual tiene sentido en datos cualitativos o cuantitativos discretos, pero no continuos. ¿Ya? En los datos continuos hay que tabular, y el tabular, calcular los delta 1 y delta 2, que son esas diferencias de la altura que vimos la clase pasada. Y el ejemplo que hicimos con todos los datos, ya no es necesario entrar en detalle. Entonces ahora lo que vamos a ver para agregar materia y después volver a practicar todos estos términos, vamos a, ¿cómo se llama? A trabajar la clase siguiente. Vamos a... no subí la clase. La voy a subir aquí al drive de inmediato. La subí al aula nomás. Acá tengo acceso al drive, no al aula. En el aula ya está la que dice estadística descriptiva 03. Y la voy a subir de inmediato al drive. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver otro grupo de medidas que se llaman las medidas de dispersión. Luego de eso vamos a ver las medidas de forma y finalmente vamos a ver el concepto de muestra estratificada. Vamos a trabajar el punto 1 y 2 completo, medidas de dispersión y medidas de forma, y luego vamos a trabajar en las actividades, que es la actividad 1.3 y la 1.4, donde ahí nuevamente ustedes tienen que calcular algunos de estos indicadores, incluso el promedio, incluso algunas medidas de tendencia central, ¿ya? Se va a ir como un complemento, porque en el fondo el resumen de los datos uno lo hace con una medida de tendencia central, una dispersión y las dos de forma asociada, que son la asimetría y la kurtosis, ¿ya? Entonces, con eso vamos a tener un resumen completo de los datos. Y después muestra estratificada es otra forma de tener información, ¿ya? A veces uno trae la información por estratos, que se llama, ¿ya? Que como lo vimos en la base de datos, habían estratos entre el proveedor, por ejemplo, habían distintos tipos de proveedores y nosotros podemos haber querido analizar una variable en un estrato específico. Entonces, vamos a ver, como les dije, el punto 1 y el punto 2, ahora de forma teórica, con el ejemplo de los datos de temperatura que ya tengo guardado acá, y luego ustedes van a practicar con las actividades 1.3 y 1.4 que ya están en el aula. Entonces, la medida de dispersión, su objetivo es caracterizar la variabilidad de las observaciones respecto de alguna medida de posición. ¿Ya? Por lo general del promedio, o sea, ¿qué tan lejanos están los datos del promedio? Esa es la idea principal acá. ¿Ya?
el promedio como medida de información por sí sola no es muy representativo. Por ejemplo, si nos voy a un caso bien concreto, que vive el día a día todos los estudiantes, el promedio de nota. ¿Ya? Entonces, cuando se analiza un curso completo, a veces dice el promedio del curso fue un 60, por así decirlo. Pero que digan que el promedio del curso fue un 60, en realidad no dice mucho. ¿Por qué? Porque si el curso supongamos fuese de 10 alumnos, yo tengo distintas formas de obtener un 60. A lo mejor tuve todas las notas de 60, un 55, un 60, un 65, un 63, un 58, por ahí, las 10 notas, ahí, entre el 55 y el 65 nos alejaron de eso. ¿Ya? O bien, para obtener un 60, a lo mejor tuve un 100, tuve un 20, ¿ya? Por así decirlo, o un 30, un 80, y al final me dio promedio 60 porque es el centro. Entonces, el promedio por sí solo no dice nada, y hay que acompañarlo de una dispersión. Entonces, cuando yo digo el promedio y la dispersión, no sé, promedio 60 y dispersión 10, ya me doy la idea de que las notas estuvieron concentradas básicamente entre 50 y 70. Ahí está la mayor parte de las notas concentradas. ¿Pueden haber notas superiores e inferiores a eso? Sí, sí pueden haber, porque no es la idea como medida de dispersión entregar el rango completo, sino que entregar básicamente dónde está la mayor concentración de los datos, qué tanto se alejan del promedio. Entonces, pero si yo les digo, el promedio fue 60, pero tuvimos una dispersión de 30, ahí estamos hablando de que en realidad las notas fueron concentradas básicamente entre 30 y 90. ¿Ya? Por ahí se estuvieron concentrando las notas, entonces ya hubo mayor dispersión. Entonces, uno tiene que hablar de eso también y no solamente dejarle todo al promedio. El promedio es la medida estadística descriptiva más usada, pero por sí solo no interpreta mucho, hay que acompañarlo de una dispersión. ¿Ya? Y en la medida de dispersión tenemos varias opciones. Tenemos la desviación estándar, que viene acompañado de la varianza muestral. Tenemos la desviación mediana, el semi-rango cuartil, el coeficiente de variación y la variación modal. ¿Ya? Y a eso hay que agregarle la desviación modal. ¿Ya? Entonces, y hay más medidas de dispersión en el fondo, hay muchas más. ¿Ya? Las primeras dos son las más interesantes porque provienen de una medida, de una forma óptima de medir la dispersión. Las otras son más que nada interpretativas a partir de datos, pero no vienen de un criterio óptimo. Entonces, para poder definir la desvarianza muestral y la desviación estándar, pensemos lo siguiente. Si nosotros a cada dato le restamos un estadístico del centro, un t, y lo elevamos al cuadrado, con eso estamos obteniendo la distancia al cuadrado. Si las sumamos todas, con eso tenemos la suma de la distancia al cuadrado. ¿Bien? Entonces, lo que pasa acá es que esta suma de la distancia al cuadrado, como es una suma de números positivos, siempre va a crecer. ¿Ya? Siempre va a crecer. Entonces, una medida óptima es encontrar cuál es el valor del estadístico del centro, cuál es el centro que yo tengo que escoger, de modo que esta de acá, que es la sumatoria de toda la distancia, sea 1000. Si nosotros hacemos esa parte teórica, que a todas estas minimizaciones matemáticas se obtiene con derivada igual a 0, si hacemos eso, nosotros vamos a llegar que el óptimo es el promedio. Entonces, el promedio, de cierta forma, es la medida que a mí me compensa todas las distancias al cuadrado respecto de una medida de comparación. ¿Ya? Y esa medida de comparación, entonces, que hay que usar aquí es el promedio para obtener una medida óptima. Ahora, sumar las distancias al cuadrado siempre va a ser algo creciente, entonces la idea es tomar una medida que esté acorde a los datos que estoy midiendo. Entonces, es ahí de donde se define la varianza muestral, que en el fondo es el promedio de todas estas diferencias al cuadrado. ¿Ya? Y se divide por n-1 porque aquí teóricamente la sumatoria de los i sub i coincide con el promedio, entonces yo no tengo n sumas diferentes, sino que tengo n-1. ¿Ya? Hay una que va a coincidir siempre y va a ser 0. ¿Ya? Entonces este concepto se llama varianza muestral, que es el promedio de las diferencias al cuadrado, ¿ya? De los datos con el promedio. ¿Ya? Entonces, estamos midiendo todas las distancias. Nosotros lo que tenemos acá en el fondo es, tengo el dato, acá, tengo el promedio. Supongamos que aquí está el X1, por acá está el X2, aquí está el X3 y por aquí está el X4. Que eso es, para que el promedio esté ahí, más o menos tiene que ser así.
Pongámosle un X, sí, por ahí. Ahí está el X, ahí está el promedio. Entonces, esto que está aquí es una distancia. ¿Ya? Después, esta que está acá es otra distancia. Y para este otro lado voy a dejar el resto. Esta es otra distancia y esta es otra distancia. Ahí yo tengo 4 distancias. Como las distancias están al cuadrado, ¿ya? La distancia aquí vendría siendo x3 menos el promedio al cuadrado, x4 menos el promedio al cuadrado, y por el otro lado sería x1 menos el promedio al cuadrado y x2 menos el promedio al cuadrado. Si las sumo todas, ¿ya? De cierta forma yo estoy considerando n distancias, y mi idea es encontrar una medida de dispersión. Entonces tomamos el promedio de esta n distancias y en vez de ir por n, eso sí, dividimos por n-1. Eso es un tema que se va a entender un poco más cuando veamos la inferencia, ¿ya? Que un poco más adelante, después de probabilidades. De por qué teóricamente hay un dato que coincide con el promedio, entonces en el fondo tengo un grado de libertad menos. Entonces esa es la varianza muestra, y se define la desviación estándar como la raíz de esta cantidad, ¿ya? ¿Y por qué la raíz de esta cantidad? Porque la varianza, fíjense que tiene toda la unidad de medida al cuadrado. Entonces, si estábamos viendo temperatura en grados Celsius, la varianza va a ser una medida que va a ser grados Celsius al cuadrado. O sea, no me sirve a mí para comparar con los datos originales. Al extraer la raíz, recupero la misma unidad de medida y ahí tengo que la varianza vendría siendo la desviación estándar, la raíz de la varianza. Y algebraicamente, si uno descompone esta cantidad en el cuadrado de binomio, puede llegar a esta expresión de que está aquí. Por lo tanto, la varianza se puede escribir de esta forma, que es, en vez de a cada dato restarle el promedio y elevarlo al cuadrado, es sumo todos los datos al cuadrado y le resto n veces el promedio al cuadrado después, al final. Eso para nosotros es lo mismo, ¿ya? Pero computacionalmente hay muchas diferencias, porque si pensemos lo que hicieron, cada dato le resto el promedio y tengo en 1.000.000 de datos, tengo que hacer 1.000.000 de restas. Después, cada una de ellas tengo que elevarla al cuadrado, o sea, ya tengo que hacer 1.000.000 de cuadrados nuevamente. Ya tengo 2 millones de operaciones. Después tengo que sumarlas todas. Y ahí tengo otra cantidad de operaciones más. Y después dividirla por n. ¿Ya? Cambio acá, cuando yo elevo al cuadrado, elevo cada una de esos cuadrados, tengo 1.000.000 de datos, tengo 1.000.000 de operaciones que cada uno elevado al cuadrado. Después la sumo y después le resto solamente una resta. Entonces tengo un orden menos de magnitud inmediatamente desde el punto de vista computacional, de cálculo. Y esta fórmula que está acá, si bien no se utiliza mucho para interpretación, más que esta es la que se utiliza para interpretación, esta es la que se tiene programado casi todos los software que calculan la varianza muestral, porque es mucho más económica, más eficiente y más rápida. Hoy en día con los procesadores que tenemos da lo mismo, pero antes, cuando recién estaba partiendo el tema computacional, sí importaba una forma o la otra. Para pasar a los datos tabulados, de cómo calcular la medida de dispersión en datos tabulados, vamos a usar una pequeña aproximación que n1 dividido n-1 es aproximadamente 1 dividido n. ¿Ya? Y como tiene sentido tabular cuando el n es grande, mayor a 30 datos, que es la regla que se utiliza por defecto acá, en el fondo, si yo tengo 100 datos, por ejemplo, que es más fácil compararlo, 1 dividido 99 es aproximadamente lo mismo que 1 dividido 100. 1 dividido 99, ¿cuánto es? 0,099 y 1 dividido 100 es 0,01. Aproximadamente lo mismo. Entonces, teniendo en mente eso, vamos a calcular ¿cómo se llama? La idea acá es usar las clases, las marcas de clase menos el promedio al cuadrado, esa diferencia, multiplicándolo aquí por los NI, que es la cantidad de veces que se repite una marca de clase, y tengo acá clases. Entonces, al cambiar este de acá a n, en vez de n-1, lo que yo puedo hacer es pasar a ese dividiendo, y me va a quedar una fórmula de este estilo. ¿Ya? Recordemos que el FI, el F sui es
NI dividido en N. Entonces, cuando uno toma este término y lo pasa acá dentro de la sumatoria, aparece el F sub I. Pero el F sub I es distinto de NI dividido N menos 1. Eso no se da. Entonces, por eso necesitamos esa aproximación para escribir esta expresión en términos del FI. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros podemos usar de nuevo el cuadrado binomio y escribir finalmente esto que está acá. FI por la marca de clase al cuadrado menos, al final, aquí hay un paréntesis que se omite por el tema del orden de las operaciones algebraicas, hago la sumatoria primero y después al final le resto el promedio al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa es la forma de calcular la varianza y por lo tanto si yo tengo la varianza voy a tener la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Ahora, esta no es la única medida de dispersión y fíjense que esta tiene sentido tomarla porque es una cantidad óptima cuando utilizamos el promedio como estadística de tendencia central. ¿Ya? Dado que aquí nos decía, esto se minimiza en el promedio. Pero, si nosotros cambiamos la forma de medir las distancias, las discrepancias entre los datos y el centro, y en vez de usar el promedio, en vez de usar el cuadrado, usamos el valor absoluto, ahí el valor absoluto de las diferencias, que también es una medida de distancia. Esa, que también es una medida de distancia por absoluto. Lo que estamos haciendo acá, en el fondo, es cambiando la forma de optimizar. Y recordemos que la diferencia entre cuando yo tengo x cuadrado, lo que yo observo gráficamente es eso. Pero cuando tengo valor absoluto de x, lo que observo es eso. ¿Ya? Ambos tienen un punto mínimo. La única diferencia es que aquí existe la recta tangente. Y acá no, porque tengo infinitas rectas tangentes. Entonces, en una existe la derivada y la otra no. ¿Ya? Eso es algo técnico, pero que involucra esa parte técnica cuando uno hace el desarrollo, es que el óptimo ya no se alcanza en el promedio, sino que se alcanza en la mediana. ¿Sí? Entonces, la mediana es la medida óptima en este caso, que minimiza esta cantidad. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer ahora es considerar la desviación mediana, ¿ya?, como el promedio de todas estas distancias. ¿Ya? Porque el Q es la suma de las distancias, entonces yo por N tengo el promedio de todas las distancias, datos dispersos, y si los datos estuviesen tabulados, hay que cambiar aquí el dato por la marca de clase y el 1 partido N por el N sub I, porque el N vendría siendo el peso de cada una de las marcas de clase. Entonces ahí tenemos la desviación mediana para datos dispersos y datos tabulados. En este caso el cambio es más fácil, más directo. Solamente tenemos que transformar acá S y S, porque en el fondo acá tenemos N datos y acá tenemos K clases. Recordemos que los N datos se reducen en K clases. Entonces el FI vendría siendo el peso de cada una de las clases. Y ahí tenemos la fórmula de la desviación mediana para datos dispersos, así como para datos agrupados. Existen una serie de otras medidas auxiliares que ya no provienen de un sentido óptimo, pero sí son buenas desde un punto de vista interpretativo. ¿Ya? Una de ellas, por ejemplo, es el semi-rango intercuartil. Nosotros en la construcción del box-plot ya hablamos del rango intercuartil. Recordemos que el box-plot era algo así, donde esto era el IQR o RIC, que es el rango intercuartil, esa distancia, donde esa distancia contiene el 50% de los datos. Por lo tanto, al dividirla por 2, estamos hablando de que es aproximadamente una medida que tiene el 25% que concentra. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en la mediana, más o menos esta cantidad, lo que estamos diciendo es básicamente ese ancho de ahí. No pasa mucho. Entonces, cuando yo me fijo en la mediana y digo,
más el semirango intercuartil, la mediana menos semirango intercuartil, estoy describiendo aproximadamente el ancho de la caja. Entonces, la voy a trabajar. Esta medida se trabaja con la mediana. ¿Sí? Se trabaja con la mediana. Y simplemente de forma intuitiva, ¿por qué? Porque el rango intercuartil contiene 50%, entonces al dividirlo por 2, entonces estoy diciendo que entre la mediana más o menos el semirango intercuartil está aproximadamente el 50% de la muestra. Ahí sí. Una medida de dispersión asociada a la moda, en este caso, o una o dos en el fondo voy a dar, tenemos la variación modal, que es 1 menos la frecuencia de la clase modal, que esta se utiliza preferentemente en datos cualitativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en datos cualitativos yo solamente voy a tener cuántos datos hay en cada clase, ¿ya? O la frecuencia relativa a los porcentajes de los datos de cada una, los porcentajes de las clases, el porcentaje de cuántos datos tengo en cada clase. Entonces, la variación vendría siendo representada por todo el resto de los datos que no están en la clase modal. Imagínense, si yo tengo 4 clases, y la clase con más datos me representa el 80%, o sea, el 80% está en la clase con más datos y el otro 20% está distribuido, entonces la variación es de 1 menos 0,8, lo cual equivale a 0,2, una dispersión pequeña. Pero en cambio, si nosotros tenemos las mismas 4 clases y la clase modal apenas tiene el 30% de los datos y el resto tiene un 25, un 28, un 30, por ahí un 29, ¿ya? Como son 4 clases, la más alta tiene un 30%, entonces la variación sería 1 menos 0,3, sería 0,70. Eso quiere decir que hay harta variación. ¿Ya? Entonces, es una medida que se utiliza básicamente para medir la variabilidad en los datos cualitativos. Ahora, si uno quisiera usar la moda, forzarla como un estadístico de tendencia central y de dispersión en las tablas de datos continuos, uno puede usar la fórmula de la desviación mediana reemplazando la mediana por moda y con eso tenemos la desviación modal. ¿Ya? También existe una desviación del promedio cuando reemplazamos esto por el promedio, pero no tiene sentido porque para eso está la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, la moda, la desviación modal vendría siendo dada por reemplazando acá, en el caso de la mediana se reemplaza por la moda. ¿Ya? Esta medida no es óptima en ningún sentido, pero nos sirve para tener una idea de la variación alrededor de la moda. ¿Ya? Y en tablas, en datos cualitativos, la variación modal es la que nos viene dando es qué tan representativa es esa clase. Entonces, si la variación modal es menos del 50%, quiere decir que es bien representativa la clase. Y finalmente, tenemos una última medida de dispersión que vamos a usar, pero esta medida de dispersión en realidad es una medida que nos sirve para comparar la dispersión en muchas muestras de distintos estilos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una muestra de temperatura, tengo una muestra de resistencia del suelo. ¿Ya? Por así decir, tengo dos muestras, algo que son totalmente distintas. Entonces, ¿cómo podría decir yo que la variación que hay en la temperatura es mayor que la variación que hay en resistencia del suelo si tienen escalas distintas? La resistencia se mide en fuerza, en pascales o megapascales, mientras que la temperatura se mide en grados Celsius o en grados Kelvin. Entonces son cosas totalmente distintas, incomparables entre sí. Entonces cuando nosotros a la desviación estándar la dividimos por el promedio, dejamos un coeficiente que es adimensional. Porque, por ejemplo, si los datos fuesen de temperatura, y estuviéramos trabajando con grados Celsius, la desviación estándar está en grados Celsius y el promedio está en grados Celsius, se cancela. Entonces me queda algo adimensional, sin dimensión. Si estoy trabajando con datos de resistencia en pascales, y abajo la desviación estándar está en pascal y el promedio está en pascal, entonces se cancela y me queda algo adimensional. Entonces, mientras más cercano a cero es esta cantidad, menos dispersión hay. Mientras más grande sea esta cantidad, más dispersión hay. Y sirve de un punto de vista comparativo entre muestras, ¿ya? Porque no hay un umbral que diga, a partir de tal número,
se considera que hay mucha dispersión. ¿Ya? Eso no existe. Hay algunos que usan el criterio del 1, pero en realidad eso no existe teóricamente. Lo que uno sí sirve este coeficiente muy bueno para comparar dos muestras distintas y uno puede decir cuál es más homogénea y cuál es menos homogénea, ¿ya? O cuál es más heterogénea, cuál es más dispersa, entre las que está comparando. Entonces, con eso tenemos el conjunto de todas las medidas de dispersión. Las más usadas son la desviación estándar asociada al promedio y la desviación mediana asociada a la mediana. Estas tres que están acá son medidas complementarias, ¿ya? Que pueden ser usadas para complementar el análisis en el fondo. Y la última, que es la coeficiente de variación, es de preferencia usada cuando quiero comparar distintas muestras, más que una sola muestra. Y ahora vamos a pasar a nuestros datos de temperatura, los mismos 24 datos con los cuales hicimos la tabla de frecuencia y calculamos el promedio, la mediana, en datos dispersos, en datos tabulados, ya lo mismo la moda para datos tabulados, calculamos el cuartil 1, el cuartil 3, ya todos esos datos ya lo hicimos, todos esos cálculos ya lo hicimos para estos datos, tanto dispersos como tabulados, así que ahora le vamos a agregar a este mismo conjunto de datos el cálculo de la desviación estándar, la desviación mediana. Entonces, para poder calcular la varianza, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular previamente la suma de todos los datos al cuadrado, la cual da 16.831. Entonces, ¿de dónde viene ese número? 16.831 viene de lo siguiente, de tomar 18 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más 23 al cuadrado, más 24 al cuadrado, más 24 al cuadrado, más 25 al cuadrado, más 26 al cuadrado, más 25 que sea al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al 32 al cuadrado. O sea, le llevo al cuadrado cada uno, los sumo, y con eso tengo el valor de 16.831. Luego repasamos la expresión, tenemos ese valor 16.831, le restamos el n, ahí, esto lo escribí. Este vendría siendo el n, menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? Y eso lo dividimos por n menos 1. Eso nos da un valor de 10,476. Y al extraer su raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar, lo cual nos da un valor de 3,237. ¿Sí? Eso por un lado de la desviación estándar. También podemos calcular, dado que ya tenemos... ¿Sí? Pero no recuerdo bien lo del tema de la desviación estándar. Eso, ¿qué me diría, por ejemplo, si yo tengo esa desviación de 3,2, qué me diría de los datos? De los datos, lo que dice que la temperatura, estos datos son de temperatura. Volvamos a los datos. Sí. Tengo todos estos datos, 24 datos. Veo un 18, un 20, un 32, por ahí un 25. Lo que me dice que la temperatura media es de 26. 26, digamos. 26.3. 26.3, ahí está arriba. 26.3 y entonces la temperatura media de acá donde está el centro es 26.3. ¿Qué tan alejados del 26.3 están todos los restos de los datos? ¿Ya? O todos los datos en el fondo. Eso está más o menos 3,2. Exacto. La medida de dispersión. O sea, está entre 29 y 23, una cosa así. Una cosa así, pero no todos. Fíjense que acá quedan fuera estos dos y quedan fuera estos. ¿Ya? Claro, son como los datos que... Los datos más alejados, porque lo que apunta el promedio más o menos de la desviación estándar es lo que está en el centro. No irse al extremo, porque si yo quisiera una medida de dispersión que a mí me arroje todos los datos, es fácil. Yo tomo el menor y el mayor y digo, ¿cuál es la diferencia máxima entre el promedio y el mayor y el menor? Y digo, esa es mi dispersión. De nuevo, la idea de eso tiene que ver un poco con la campana de Gauss, algo así, ¿o no? Exacto, de ahí mismo viene, de la campana de Gauss. Y justamente eso lo vamos a comentar después en inferencia, pero dado que lo menciono un poquito, lo vamos aquí en el blog de notas. Aquí una nueva página. Sí, una nueva página. Entonces, lo que usted mismo dijo ahora, la campana de Gauss es una distribución teórica
que tiene una forma muy particular. Es de esa forma. Entonces acá, esta distribución teórica, aquí está su promedio, que en el fondo, en realidad lo que uno denota es mu en distribuciones. ¿Ya? Quedémonos con la medida promedio. Y acá, justamente aquí donde se produce el cambio, aquí va bajando y aquí después pasa bajando y luego sube, que es como por aquí. Lo mismo acá, baja y después como que cambia la concavidad. Primero va así y después pasa para el otro lado, es un cambio de concavidad. Esto de acá justamente coincide con el promedio menos la desviación estándar y este de acá es el promedio más la desviación estándar. Entonces lo que está acá, aquí en el centro, en esta parte, vendría siendo donde está concentrada la variable. Entonces, tiene su centro, que es el promedio, y tiene su desviación estándar. ¿Sí? Ahora, eso es la parte teórica desde el punto de vista de probabilidad, es lo que uno observa desde el punto de vista de datos, y para qué, porque es importante tabular y el histograma, porque lo que uno observa es lo siguiente. Vamos a colocar negro. Uno observa las tablas de frecuencia y observa el histograma. Si yo tuviera muchos datos, podría hacer un histograma y podría tener un histograma más o menos así. Ahí. Entonces, lo que me va a decir aquí, nosotros identificamos el promedio, el punto centro, y tenemos el rango básicamente de donde está distribuida la variable. ¿Ya? Siempre y cuando siga una distribución normal, eso sí. ¿Ya? Hay veces que nosotros observamos histogramas así. Entonces ahí ya no tiene mucho sentido este concepto de promedio más o menos desviación estándar. Pero la variable está muy concentrada en la parte baja. Entonces si nosotros tomamos el promedio va a estar como por acá, y la desviación estándar va a estar como por ahí, y la variable está concentrada acá abajo. Entonces hay que tener un poquito cuidado con el análisis de los datos. ¿Ya? Generalmente uno se queda mucho con la teoría normal y trabaja con el promedio y la desviación estándar, pero hay datos que eso no debería ser interpretado bien así. ¿Por qué? Porque no corresponde a su forma de la curva. La curva gaussiana es una curva bien específica que tiene esa forma que está arribita, y si no tengo la curva gaussiana, entonces tampoco tengo los resultados. ¿Ya? Entonces, vemos acá. Entonces, más o menos, 26,6, 2,3 era la media, y la desviación estándar 3,2, lo cual me dice que los datos están aproximadamente entre 23 y 29. ¿Ya? Ahí está el común de los datos, obviamente no todos, quedan algunos afuera. Quedan esto afuera, por ejemplo, por este lado, y por este lado quedan esto afuera. ¿Ya? Pero tal, básicamente el centro de los datos, todo el gran volumen de los datos está ahí. ¿Ya? Entonces ahí, por eso digo, la varianza, que es esta cantidad al cuadrado, es una cantidad auxiliar en el fondo, porque la que tiene interpretación es la desviación estándar. ¿Ya? La desviación estándar es la que tiene la interpretación de la dispersión. Ah, pero la varianza entonces, como que entre comillas, no nos diría nada, digamos. No, entre comillas no nos dice nada. Ah, ya. Okay. Es la desviación estándar. ¿Ya? El tema es que para probar todas las propiedades teóricas que tiene la desviación estándar, eso no lo vamos a ver ahora porque no, pero sí en la inferencia después más adelante, todas las propiedades se le prueban a la varianza, porque ahí es donde conocemos la distribución y los resultados. ¿Ya? Entonces al final uno extrae raíz y extrapola los resultados para la desviación estándar, pero desde el punto de vista teórico, matemático, la varianza es una herramienta que sirve mucho para probar resultados. Por eso se define. Yeah. De hecho, acá mismo, cuando definimos por acá, ¿dónde está? Aquí, para definir la cantidad óptima, estamos usando de cierta forma la varianza, pero no estamos metiendo la raíz la sacamos después. Entonces, nosotros primero definimos la varianza, que es esto que está aquí, y después le extraemos la raíz y definimos la desviación estándar.
pero la que tiene la cantidad óptima, la que uno lo aprueba teóricamente, es a la varianza, no a la desviación estándar. Pero como la raíz es una función creciente, mantiene la propiedad, así que sirve como paso. Y vamos por aquí. Ahí está la desviación estándar. Ahora, no es la única medida de dispersión que podemos sacar en estos datos. Nosotros podríamos sacar el coeficiente de variación. Cuando una sola muestra no tiene mucho sentido por sí solo, pero a modo de ejemplo lo calculo, que es la desviación estándar de promedio, lo cual nos da un valor de 0,1231, que por sí solo no tiene ninguna interpretación. Lo que sirve es cuando yo tengo otra muestra y lo comparo. Ahí sí. Por sí solo queda como valor, ¿no? Pero la otra medida de dispersión... Pero profesor, ¿sí? es que Sí. así me queda como muy al vuelo, digamos. El CB, entonces, por ejemplo, si yo tuviera otra muestra, digamos, y tengo, no sé, 0,5 en la otra muestra me da el CB, ¿qué diría eso? Diría que esta con el 0,12 es más homogénea, menos dispersa. Ah, ya, sirve como para ver la homogeneidad de la... la homogeneidad de la muestra. Compararla, digamos, con otra, digamos. Exacto. Eso lo vamos a retomar cuando veamos estratificado, cuando una sola variable la medimos en grupos distintos. Entonces queremos saber en qué grupo es más homogéneo. Ya. Lo defino acá porque acá está la medida de dispersión, pero lo vamos a usar posteriormente en lo estratificado. Porque ahí sí tiene sentido, porque yo tengo una variable que la estratifico. Por ejemplo, la misma temperatura yo la puedo estratificar por estaciones. Puedo medir la temperatura en primavera, en verano, en otoño e invierno. Claro. Y las medias van a cambiar, pero a lo mejor la desviación estándar no cambia tanto. Entonces uno podría decir, ¿cuál es más dispersa? Y ahí las compara sacando el coeficiente de variación, exacto. Okay. Entonces, cuando uno compara muestras, cuando uno estratifica una variable en grupos, ahí sirve el coeficiente de variación. Entonces ahora lo definí, pero no me voy a olvidar de él, sino que le vamos a dar su mayor énfasis en la parte siguiente que dice muestra estratificada. Claro. ¿Sí? Ahí se va a entender un poquito más. Pero el cálculo es sencillo, porque primero calculamos el promedio, después calculamos la desviación estándar, y el coeficiente de variación es desviación estándar dividido promedio. ¿Sí? Con respecto a la... Sí, no, cualquier duda, recuerden, hacen consulta nomás. Si los demás tienen dudas también, cualquier consulta, bienvenida. Vamos a ver ahora la desviación mediana. Y la desviación mediana, teóricamente, es la sumatoria de la diferencia en valor absoluto de todos los datos con la mediana. ¿Ya? La mediana en este caso era 26. 26, por eso es 18 menos 26, 20 menos 26, 23 menos 26, 24 menos 26, y así seguimos, calculamos todas y tenemos esta desviación mediana. ¿Ya? Que en el fondo es 2,357. ¿Es más baja que acá? Sí. ¿Ya? A veces es más alta, a veces más baja, eso no tiene ninguna relación. ¿Ya? La diferencia es que a lo mejor aquí nosotros estamos comparando el 26 con este número. ¿Ya? Y si estos números no siguen una curva gaussiana, ¿ya? Entonces podríamos usar estas medidas, 26 y esta dispersión, para representar el centro de los datos. Y no el promedio de desviación estándar, que es como la alternativa. Promedio de desviación estándar, mediana, desviación mediana. Adicionalmente, en la clase pasada también calculamos el cuartil 1 y el cuartil 2, y con eso obtenemos que el semirango entre el cuartil, que es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es la diferencia entre estos dos, y dividido 2, eso me quedaría 1,875. Entonces esta es como una medida alternativa me dice a mí la mediana, que es 26, más este 1,9 aproximadamente, así que tengo aproximado 2, 26 más 2, 26 menos 2, ahí está aproximadamente el 50% de la muestra. Esa es la interpretación de este de acá, que es una forma que se interpreta igual que todas las medidas de dispersión se acompañan de una tendencia central y se interpreta de la misma forma. En el caso de tener los datos tabulados, sí. Pero ¿cuál es como más óptima, digamos, la desviación estándar o la desviación mediana? Esa pregunta es compleja. ¿Cuál es más óptima?
Depende mucho de la distribución de los datos, ¿ya? Y para eso tenemos que hablar un poquito de la forma. Y de la forma es lo que viene justamente más adelante, que se llama medidas de forma. Entonces, no es lo mismo cuando, como le decía aquí, cuando yo tengo datos así, vamos a hacer un histograma más pequeñito, con menos datos, supongamos, si yo tengo no tengo eso, ¿Ya? versus eso. El promedio de esta que está acá arriba, ¿no? De esta parte de acá, esa, si nosotros tuviéramos ese tipo de datos, el promedio básicamente estaría por aquí, debido a la presencia de esto de acá. Por ahí estaría el promedio. Claro. Y acá el promedio estaría por acá. La mediana, en este mismo conjunto de datos, está como el 50% estaría por aquí. ¿Sí? Entonces, la mediana se va a fijar en esta parte. Este va a ser. La mediana se va a fijar ahí, porque ahí están concentrados los datos. Entonces aquí me va a dar, alrededor de ese punto, me va a dar una medida de tendencia central. Y una dispersión, ahí está. El promedio, como está influenciado por este punto de acá arriba, y la desviación estándar también, entonces me va a dar una desviación más grande para tratar de abarcar ese y va a abarcar acá. Entonces, el promedio va a ser, la desviación estándar va a ser más grande que la desviación mediana, pero ¿por qué? Porque trata de acomodarse a todos los datos. En cambio, la mediana se va a concentrar en el centro nomás, donde está el percentil 50, y ahí le va a dar su dispersión. Y cuando tenemos el caso de abajo, ambos son casi similares y ambos vamos a tener casi la misma respuesta. Entonces, eso querría decir entonces que en la de arriba se podría usar la desviación mediana y en la de abajo daría como lo mismo. Claro, si es que a mí me preocupa solamente el centro, de donde está el comportamiento, pero si a mí me interesa no dejar afuera estos de acá, vamos a cambiar el color, este grupo de acá, me interesa no dejarlo fuera, no, casi se ve ese grupo, ese, me interesa no dejarlo fuera, entonces en ese caso igual tengo que usar promedio de desviación estándar. Entonces va a depender mucho del objetivo en ese caso del análisis. Es difícil la pregunta que usted dijo, ¿cuál es mejor? ¿Cuál usar? Entonces va a depender mucho de lo que yo quiera, digamos, sacar del gráfico, digamos. Exacto. Exacto. Ya, en el clásico ejemplo que acá hay que se da acá en este tipo de cosas es el tema del ingreso. En el ingreso per cápita, que es una variable totalmente asimétrica, si yo considero si no considero, por ejemplo, ahí si me baso en la mediana, en la desviación mediana, va a dejarme fuera de cierta forma del análisis los puntos altos, los sueldos altos. Entonces me va a decir que los datos están concentrados más abajo con una dispersión más acotada, pero básicamente está analizando ese grupo, ese sector. En cambio, el promedio me lo va a elevar, pero la desviación estándar también va a ser más grande. Entonces va a decir, hay un rango más grande de dispersión. Entonces ahí va a depender mucho de la información que uno quiere reportar. Vamos acá. Profe. Sí. ¿Puedo volver a la pasada? ¿Ahí? La fórmula que ocupó para S2, S al cuadrado, sería el primer dato es la sumatoria de x al cuadrado, sí, menos n por el promedio al cuadrado. Exacto. Dividido por n menos 1, ¿cierto? N menos 1. Vale, esa fórmula, ¿en qué parte la debía aportar? Porque estaba viendo recién la de la S al cuadrado y no. Está acá. Ahí. Pero esa no, esa de abajo. Ah, vale, ahí sí, porque... Que es la
la equivalencia algebraica cuando uno desarrolla el cuadrado del binomio Newton. En este caso solamente de forma cuando es disperso, ¿cierto? Cuando hay que, perdón, no lo escuché mucho. Cuando está los datos dispersos. Sí, cuando está los datos tabulados, en la que sigue, que justo en la expresión que vamos a revisar ahora, se calcula de esa forma que está aquí. Vale, gracias. Con las marcas de clase. Sí, es bien importante lo que me dijo ahí su compañero, que esto que marqué aquí en verde. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí hay una equivalencia a través de un cuadrado binomio. En el apunte yo desarrollé el cuadrado y escribí todos los detalles para pasar de una al otro. Dice que si uno quiere ver ahí los resultados prácticos, ¿cómo se llama? Cómo se hizo el paso, teóricamente lo podemos revisar desde el apunte. No quise entrar en detalle acá porque si no nos va el tiempo en detalles técnicos y nos quedamos sin tiempo de ver la aplicación de esto. Y vamos acá. Entonces ahora vamos a pasar efectivamente a la parte de datos tabulados. ¿Ya? Medidas de dispersión en datos tabulados, donde tenemos nuestra tabla de frecuencias. Entonces lo que tenemos que hacer acá, nosotros cuando calculamos el promedio, aquí a la tabla de frecuencia, lo que nosotros le agregamos fue la columna FI por MSI, ¿cierto? Eso es lo que hicimos en el Excel, donde multiplicamos este por ese, y le íbamos agregando ahí. Después este por ese, le íbamos agregando ahí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer a esta tabla es agregarle, ahí está esa de acá, no lo he escrito porque si no voy a caer, la columna FI por MSI cuadrado y la columna FI por el valor absoluto de MSI por menos la mediana. Y entonces le agregamos esas dos columnas, o sea, nos quedaría algo así, la primera clase 17,5, 20,5, tiene dos datos, ¿ya? La marca de clase era 19, dejé solamente la marca de clase ahí. El FI por el MSI es 1,58 y el FI por el MSI al cuadrado es 30,2. Entonces ahí tenemos que obviamente hacer esto. Ahí tenemos ese término. Obviamente, y acá tenemos el FI, que vendría siendo este valor, la marca de clase, que es el 19, menos el 26, no se me olvidó, no noté aquí la mediana, creo que en la hoja siguiente tengo, menos la mediana, nos da 0,60. Y eso lo vamos replicando para todos los datos, ¿ya? Entonces, pues aquí calculo la siguiente fila. Y hasta que la completo, y ahí tengo las 5 filas, y lo que tengo que hacer ahora, para calcular la varianza, tengo que fijarme en esta de acá, ¿ya? En la FI por MCI al cuadrado, ahí me fijo para la varianza, y para la desviación mediana me fijo en esta columna. Entonces, vamos acá. Esa sumatoria que estaba ahí, esta de acá, el 30,02 más el 20,24 más el 260,5 más el 228,76 y el 160,27 da un total de 699,79. Entonces a esa cantidad le tenemos que restar el promedio al cuadrado. Y con eso tenemos la varianza, que en este caso es 10,202. Fíjese que la varianza con datos tabulados, 10,202, y la varianza sin tabular no son muy lejanas. 10,476, y la otra era 10,202. Y la raíz, esto lo acerca aún más, y nos quedaría que esta que es 3,237, la desviación estándar sin tabular, la desviación estándar tabulada vendría siendo 3,194. Entonces, no es mucho lo que se pierde por tabular la información. Profe, el S cuadrado sería varianza y el S sería desviación estándar. Exacto. Varianza. Ahí en el cuadro, ¿cómo obtuvo el 30,02? Volvemos aquí. Ahí. Multiplicando, aquí justamente, FI por la marca de clase al cuadrado. O sea,
0,0833 por 19 al cuadrado. Así se obtiene. Entonces ahí usted puede... ¿Qué no me da? Ahora No, me da 0,7. Pero es que no es todo el cuadrado, solamente la marca de clase al cuadrado. Sí. O esta que está acá, esta columna que ya está calculada, este 1,58 lo multiplica por 19. Que es lo mismo. ¿Cómo? Esta columna, ¿Sí? este 1,58 lo multiplica por 19. Realidad, porque al elevar el otro, la marca de clase al cuadrado da 30,07, no 0,0. 30,07. Ah, porque pueden ser problemas de decimales de aproximación, sí. Claro. Eso totalmente va a Ahora si multiplico lo que usted dice, mi 19 por 1,58 da el 30,02. Ya, pero a lo mejor yo lo hice así esa vez y no lo hice desde acá directo. Sí, pero recordemos que pueden haber errores acá en los decimales y por eso uno deja un decimal más de cómo vienen los datos. Cosa que esos errores no impacten en una unidad entera, sino que en las unidades decimales que siguen. Y que pueden haber diferencias. Ahora, cuando uno lo hace por Excel, escribe la fórmula, el Excel usa todos los decimales nomás, así que ahí no va a haber problema. Y si no lo hacen por Excel y lo hacen a mano, tampoco hay problema en ese sentido. ¿Ya? Obviamente el resultado no va a ser exactamente igual, pero que aquí todo esto es una interpretación. Nosotros estamos diciendo que la media es 26,26 y tiene una dispersión alrededor de 3,2. Eso es lo que estamos diciendo, en el fondo. Pero que sea 3,2, sea 3,3 o 3,1 es prácticamente lo mismo, salvo que tengamos, en este caso de temperatura, para una persona que varía en 0,1 grado, la temperatura no afecta tanto. Ahora, si estamos en un experimento donde se está trabajando a una temperatura súper precisa, donde el 0,1 grado se afecta, hay que tener cuidado. Entonces, por eso, generalmente la cantidad de decimales que vienen expresados en los datos es la cantidad de precisión que uno requiere. Y siempre, para todas estas cosas, si uno quiere aproximar, tiene que siempre dejar un decimal más de los datos originales. ¿Sí? Eso es como la regla para no cometer tanto error después de redondeo. Y con respecto a esto mismo, pero todo esto parte con el cálculo de la clase. Siempre vamos a tener que calcular una clase impar, dice usted. Para que Es no un nos criterio, afecte. pero no, yo no me baso en ese criterio. Usemos al más cercano no, o al superior. Ese es otro criterio el que les mencioné. No, claro, pero para obtener todo esto, por ejemplo, en el cuadro de tabulaciones, todo parte con el cálculo de la clase. Sí. Y de ahí ya podemos tener la varianza y todo, la desviación estándar. Exacto. Entonces, para obtener los valores más reales y más cercanos, independiente del criterio de cuál tenemos que usar o cuál nos conviene usar. No, eso es al azar. Eso a veces, con unos datos uno puede ver que tiene mejor aproximación un caso y con otros datos el otro caso. Entonces, por eso se deja ahí, no es tan riguroso. Si hubiera un resultado teórico donde dijera, siempre aproximar al más cercano, siempre aproximar al superior, o siempre son el criterio impar, da mejores resultados, entonces ahí sí usaríamos ese caso. ¿Ya? Pero no, aquí hay veces que depende de los datos, que de un caso da mejores resultados y otro a veces da otro resultado. Entonces, no hay una regla así categórica que diga utilice esta porque da mejores resultados. Y tampoco es la idea hacerlo por todos los casos porque no se pierde el sentido. Recuerden que el sentido acá es resumido. Y como les dije en un principio, siempre que hacemos resumen perdemos detalles. Y ahí perdemos justamente esos detalles. Pero a grosso modo nosotros sabemos cómo se está comportando la temperatura. Independiente si lo hice con datos dispersos la temperatura me dice que está aproximadamente, voy para acá, entre los 26,3, más o menos una dispersión de 3,237, si quisiera ser preciso, y media 26,29. Y si lo veo ese mismo análisis con los datos previamente tabulados, voy a